2 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Como les adelantamos, recibimos al doctor Juan Cristina, responsable del Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Hay muchos temas para conversar, la campaña de vacunación, la tercera dosis, ¿cuándo deberamos darnos la cuarta dosis? ¿Qué pasa con la vacuna de los niños? Son todos temas que dialogaremos con el doctor Cristina. Bienvenido, ¿cómo anda? No, un gusto siempre estar en su programa. Bueno, gracias a usted por la invitación. Tenemos una lista así de preguntas enorme para hacerle. Enorme. Me imagino. Primero No, les agradezco el espacio para poder, poder interactuar con usted y con la ciudadanía, que es tan importante. ¿Cómo calificaría o se evalúa desde el mundo científico la situación actual? ¿Estamos en pandemia? ¿Estamos en endemia? Uruguay, ¿qué etiqueta se le podría poner? Bueno, a ver, el primer mensaje es que la pandemia no terminó. Está bien, si bien nosotros hemos hecho una campaña de vacunación satisfactoria, tenemos más del 74% de la población vacunada, no es lo mismo ni en los países de la región y por supuesto que no en el mundo. Cuando hablamos de esa palabra tan difícil, que es si pasamos de pandemia a endemia, quiere decir, la pandemia es cuando ocurre en varios continentes, ¿no? Y la endemia es cuando tenemos una circulación del agente infeccioso en una relativa estacionalidad con algún brote puntual. Pero a los efectos, las virosis emergentes hacia el futuro no se debe mirar a una escala simplemente nacional, sino que tenemos que mirar la región, cómo están los países hermanos y, en mi opinión personal, obviamente salvo Chile, que está en una situación similar como nosotros, lamentablemente el resto de nuestros hermanos no están ni cerca de lo que deberían estar. ¿Y eso pone en riesgo a la población uruguaya teniendo en cuenta la reapertura de fronteras para la totalidad de extranjeros que cumplan sí con ese esquema de vacunación que se está solicitando, el ingreso del PCR negativo? Exacto, yo creo que, a ver, si se cumplen las normas, a ver, no es lo mismo tener la situación que teníamos hace 1 año y medio, otra cosa es hacer esto sin tener el 74% de la población vacunada. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que a veces, cuando nos va bien, tenemos la idea de que el asunto se terminó. ¿Está bien? Y el asunto no se terminó porque es un país que tiene fronteras, digamos que las fronteras nuestras con nuestros hermanos vecinos prácticamente, no existen. No existen, ¿está bien? Entonces, ¿por qué la tercera dosis? Porque justamente como no depende solo de nosotros, la tercera dosis lo que hace es mantener lo que nosotros llamamos, esas palabras difíciles que se ven en la prensa, ¿no? Los títulos de inmunidad de nuestra población lo más alto posible. Eso es para que no aparezcan variantes virales. Quiere decir, eso lo que hace es despertar nuestro sistema inmunitario, ¿no? Estar siempre en alerta. Creo que es importante el mensaje de por qué lo hacemos y lo hacemos con estas vacunas, porque las vacunas fueron diseñadas para un estado de pandemia, un estado de emergencia sanitaria, en nuestro caso nacional, pero que no era solo nacional, ¿no? Como todo el mundo sabe. Entonces, si yo tengo esa situación, diseño vacunas que para ese momento. De hecho, hay 7 tecnologías diferentes que se están probando hoy de vacunas, ¿no? Hay más de 100 vacunas candidatas a poder llegar a la fase que llegaron estas vacunas. Entonces, las vacunas lo que me protegen es que yo, para decirlo claramente, no termine mal en el hospital. Está bien, yo tengo las 2 vacunas de Sinovac, tengo la tercera dosis de Pfizer, estoy, bueno, justamente en el rango de la población, vamos a decir, más sensible, que somos los veteranos. La probabilidad es decir, no es que yo no me pueda contagiar de la variante Delta, me puedo contagiar, pero las probabilidades que yo termine mal en el CTI, y justamente el problema era la saturación, ustedes podían ver las imágenes en India, cuando surge la variante Delta en una población no vacunada. Y el sistema muy tensado también en los aviones país, ¿no? llegando llenos de balones de oxígeno porque no alcanzaba el oxígeno para darle. Esa no es nuestra situación. Entonces, ahora, yo me puedo contagiar, pero la vacuna me protege
de tener una enfermedad, lo que nosotros llamamos sintomática grave, es decir, tener que ir al hospital, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos son mensajes importantes. No quiere decir que la evolución de la enfermedad no se utilice más adelante vacunas de otra tecnología cuando salgamos del estado de pandemia, digamos, a nivel mundial, aunque Uruguay puede pasar a un estado de endemia. Es decir, en definitiva, en este momento vamos bien, pero no podemos, en mi opinión personal, decir el asunto se terminó, no nos preocupemos más, ¿no? ¿Y en qué rol juega entonces la tercera y la cuarta dosis? Los números muestran que hay un poquito más de reticencia a darse la tercera dosis en personas que ya están vacunadas. ¿Se puede hablar de que tenemos el esquema de vacunación completo contra el COVID solo con 2 dosis? Sí, usted tiene el esquema completo, pero le digo por qué hacemos esto. Ahora estamos mirando muy atentamente, por ejemplo, ustedes lo pueden ver estos días, qué es lo que está pasando en Inglaterra, ¿no? Pasó antes en Israel, ¿no? Nuestros colegas decían, empiezan a tener una subida de casos muy importantes. Los colegas dicen, ¿qué es lo que está pasando si hicimos todos los deberes? Y ellos vacunándose con Pfizer, ¿no? Sí, con Pfizer, sí, y hubiera sido lo mismo con ¿Y allá era 1 o 2? Eran 2 dosis, ¿no? Con También dos dosis. Entonces, cada tantos meses el sistema inmunitario, vamos a decir, nuestra defensa contra el COVID, la producción, digamos, de esa alerta, aunque parezca mentira, ¿no? Porque sería muy largo explicar, pero el sistema inmunitario tiene memoria, ¿no? Lo que hacemos con la vacuna es un poco engañar, entre comillas, ¿no? Si ponemos algo o que está muerto, como fuera la vacuna de Sinovac, pero que el sistema lo ve como vivo y recuerda, cuando lo ve, lo ataca, está preparado ya para atacar. Entonces, eso tiene que ver con que se dieron cuenta que los niveles de anticuerpos de la población, como fueron de los primeros países del mundo en vacunar, venían decayendo. Entonces ahí hubo un aumento de casos, que fue un pequeño susto, pero obviamente dieron una tercera dosis y lo corrigieron. Lo que nosotros, cuando uno abre un país tan pequeño como nosotros, pensemos simplemente en la región, donde las coberturas de vacunación, en mi opinión personal, están lejos de nosotros, donde las variantes virales van a seguir circulando. Por ejemplo, ahora estamos viendo una variante que acaba de emerger, porque hablamos de la alfa, la beta, la delta, no van a alcanzar las letras para todas las cabezas. Ahora hay una que estamos mirando muy de cerca, que emerge en Colombia, ¿no? Se puede emerger, o sea... ¿Con qué características? Tiene unas características que la capacidad de contagio de esa variante, comparado con las estirpes que circularon al principio de la pandemia, es mucho mayor. ¿Y comparado con la delta? Bueno, con la delta, similar, digamos. Van a ocurrir otras variantes en el futuro. Entonces, la tercera dosis lo que nos hace es hacer una supresión de la población muy grande, en la población uruguaya, de manera de no permitir que surjan nuevas variantes, que circulen nuevas variantes. ¿Pero baja la posibilidad de contagios? Sí, la baja. Tercera dosis, si baja, yo estoy en contacto con un no? positivo, si estoy solamente con las 2 dosis de Sinovac y tengo una tercera dosis, ¿tengo menos probabilidades de contraer? Sí, porque la tercera dosis lo que hace es volver a despertar el sistema inmunitario y tenerlo muy alerta, ¿no? O sea, eso es, que se llama, esto es un nombre que ustedes van a ver, se llama booster, que en realidad lo que hace es, el sistema inmunitario ya genera una respuesta muy fuerte inmediatamente, porque ya lo ha visto antes. Entonces eso, estamos seguros que estamos dando la máxima protección a la población. Y además ayudamos, obviamente, como usted decía, a evitar los contagios, evitar entrar en el circuito. Claro. Obviamente también dentro de esto hay que decir que lo importante a mirar ahora los números es mirar cuántas de las personas que están en el hospital o en el CTI están vacunadas con respecto a los no vacunados. Es decir, la pandemia empieza también a ser, digamos, a tener una incidencia significativa
las personas que, bueno, que no hemos convencido, que no, o no se han podido vacunar por razones médicas. Sí, el tema de este corrimiento que estamos viendo hacia los niños, que ya quiero hablar de este tema, pero para cerrar el tema de la vacunación y las dosis, ¿es prácticamente un hecho entonces que todos los años nos vamos a tener que dar un refuerzo de vacuna contra el COVID como lo hacemos con la gripe? No sabemos todavía. Pero Uruguay ya compró las 3.7 millones para el año que viene. Quizás tengamos la cuarta, puede ser que la pandemia luego, o sea, incluso la endemia, se termine en algo residual. Claro. Yo creo que eso es probable, pero habría que tener la bola de cristal para saber si vamos a llegar a esa. Lo importante de nosotros salir de la pandemia, de la endemia, y que quede siendo una enfermedad residual. Las pandemias pasan. Eso es la historia de la humanidad, ¿está bien? Las pandemias pasan. El tema es cuál es el costo que usted quiere pagar. Porque la pandemia va a pasar. Lo que, claro, obviamente, lo que nosotros no queremos es tener un paciente en el CTI, ¿no? ¿Verdad? Claro. Cristina, para las personas, porque vemos un porcentaje de la población que es resistente al tema vacunación y no se van a vacunar, ya lo tienen decidido, sobre todo por la falta de conocimiento y el tiempo que llevó la elaboración de estas vacunas con ensayo, error y demás. ¿Qué va a pasar? Porque también lo que se argumenta es, bueno, de acá a unos años vamos a ver en quién tuvo más efecto negativo las personas que se vacunaron y la que no. Digo, para, bueno, explicarle un poco a esa población que todavía es resistente. ¿Cuáles son los costos y beneficios de la vacunación en sí? Digo, a modo de un resumen. A modo de ejemplo, ¿usted conoce a alguien que se haya muerto o haya quedado paralítico de polio? No conoce. No, yo soy de una generación que fuimos la primera en vacunarnos y veíamos niños en el barrio con polio. Usted no conoce hoy a nadie. No. ¿Usted conoce a alguien que se haya muerto de viruela? No. De viruela se murieron 250 millones de personas. Los ensayos... Pero el tiempo en el proceso de vacunación para esas enfermedades fueron iguales. Para este caso, fíjese que es la primera vez en la historia de la humanidad en que desde que descubrimos el agente infeccioso que provocaba la enfermedad hasta que yo estoy hablando aquí con ustedes de la vacunación, pasó un tiempo que es absolutamente milagroso. Esto antes demorábamos 15 años en saber qué era y luego hacerla. ¿Por qué las vacunas fueron diseñadas? Lo cual no quiere decir que las vacunas saltaron los pasos, ¿no? Hay por ejemplo, de las vacunas de virus inactivado, como es la Sinovac, en realidad lo que hacemos es crecemos el virus, ¿no?, en células y luego lo matamos, entre comillas, ¿no? Lo tratamos con un compuesto químico que hace que el virus quede inerte. Eso es lo que nos inyectan. Esa tecnología tiene más de 60 años de experiencia. Y las empresas que hacen estas vacunas, obviamente que no es la primera vez. Cambiaron de virus, ¿no? Cuando hablamos de las vacunas que se fabrican en Rusia con institutos muy prestigiosos, fueron esos vectores, con esos mismos vectores, cuando se habla de las vacunas de vectores, quiere decir que es un vehículo que se usa para llevar la vacuna, son los mismos que hicieron la vacuna contra el ébola. O sea, tienen más de 100 años de experiencia. Es decir, creo que en realidad, creo que estas son, si uno mira la historia de las vacunas desde Jenner en adelante, que fue el primero que hizo la primera vacuna, que de hecho es una observación que él hace, ¿no? Se llama vacuna porque viene de la vaca. Él observa que quienes ordeñan no se agarran viruela. Leí que para la erradicación de la polio fueron usadas vacunas diferentes. Una de emergencia al principio y otras como para mantener la situación. En el COVID, ¿se está pensando en lo mismo? Por ahí también leí que se está trabajando con la bacteria de la salmonela para generar otra vacuna diferente. ¿Vamos a tener que vacunarnos con otras plataformas más adelante? Sí, es probable. Hay plataformas que son, por ejemplo, digamos, es como generar
sintéticamente solo la cubierta del virus, sin nada adentro, ¿no? Eso es uno de los tipos de vacuna. Lo que estamos usando hoy es Pfizer, ¿lo vamos a tener que cambiar para 2024, no sé? Es probable que haya otras vacunas. Dependerá de la situación, pero creo que lo que hay que entender es que estamos trabajando en tiempo real. Por ejemplo, cuando uno dice, recuerdo las discusiones, primero hicimos las vacunas para personas mayores de 18 que no tuvieran otras condiciones de salud. Tampoco incluimos en ese primer tramo las mujeres embarazadas, por ejemplo. Habían quedado por fuera. Yo decía que no, en ese momento. ¿Por qué? Porque no teníamos los números. Entonces usted dice, bueno, ¿por qué no se nos ocurrió vacunar antes a los niños? Porque nosotros trabajamos en ciencia y entonces yo creo que hay que pensar que estamos trabajando en tiempo real. Las vacunas son la única solución que tenemos al problema. Y creo también que es la única solución para proteger a aquellas personas que por razones médicas no se pueden vacunar. Porque si aquí en el estudio hay una persona que no se puede vacunar por razones médicas y nosotros tenemos todo hasta la tercera dosis, vamos a evitar contagiarlos más. Lo vamos a Ahora, Cristina, hoy al principio se lo consultábamos la cuestión de los niños, ¿no? Porque digo, ahí cada vez que se habla de vacuna y niños, hay quienes se ponen muy nerviosos con el tema, entienden que se los está tratando de conejillo de indias. ¿Por qué los niños antes no eran tan importantes? ¿Por qué no se enfermaban y ahora mágicamente se enferman? Entonces me parece que sería importante, digo, más allá de que puede sonar un poco irónico, pero sí explicarles por qué hoy los niños se están enfermando más, si se está constatando más registro de casos de niños que antes y sobre todo explicar el por qué y si efectivamente hay que vacunarlos a ellos. Son un montón de preguntas, pero digo, para hacerlo un poco más... A ver, primero, es muy natural esa preocupación. Los científicos también somos padres, somos abuelos, somos madres, somos abuelas, ¿no? De todos los que están trabajando allí. Así que se imaginarán que la pensamos muy bien y por eso recién estamos hablando de estos grupos. Los números indican de los estudios que se han hecho de que la vacuna es muy eficaz. Y en realidad lo de los niños, ustedes vieron que incluso primero se vio la franja de 12 a 18, ahora está mirándose la entre 5 y 11 años. A través de estudios que han salido, digamos, en el cual se compara dos cosas que son fundamentales, ¿no? Que es la eficacia y la seguridad. Eso es lo que miramos en los niños. La eficacia es si... en un estudio de 3.100 niños se compara la respuesta inmunitaria con un grupo de jóvenes entre 16 y 25 años. Y se ve que la respuesta es similar. La seguridad es que en ese estudio no se observa ningún efecto secundario, digo, con respecto a la vacuna, aunque la vacuna para niños tiene otra formulación. Ahí está, ¿qué es lo que cambia para niños y qué es lo que está estudiando ahora la Comisión de Vacunas cuando la FDA ya aprobó el uso de la vacuna para niños entre 5 y 11 años, vacuna de Pfizer? Bueno, a ver, porque los estudios se hacen no solo por la FDA, sino que siempre hay comités independientes, ¿no? Para tener la seguridad que es una, digamos, que son totalmente independientes. Los colegas que están en la Comisión Asesora de Vacunación están mirando estos datos que yo estoy contando. Entonces, es decir, a veces, bueno, ¿por qué no hay que apurarse? Está bien, yo entiendo que esos datos son buenos, pero creo que, como hemos hecho, hay que mirarlos. Por ejemplo, si usted me preguntaba hace un año, ¿y vamos a vacunar a los diabéticos, que ya sabemos que es una enfermedad muy importante y que tenemos muchos compatriotas que son diabéticos? Al principio teníamos dudas, hasta que tuvimos un estudio que demuestra que los diabéticos tienen la misma respuesta inmunitaria que los que no somos diabéticos. Entonces, eso es lo que estamos mirando ahora. La formulación es que en vez de tener 30, logramos en los niños esa respuesta inmunitaria, en vez de con 30 microgramos, que nos inyectan a nosotros por vacunación, son 10 microgramos. Y con esa, o sea que hay cierta formulación. Obviamente que se está estudiando también
los componentes de la vacuna, hay nuevas formulaciones de usar conservantes que hoy tenemos certeza de que no causan efectos nocivos para la salud. Lo que me preguntabas es que en Estados Unidos se ve un aumento natural. Obviamente no es el grupo de edad, digo, comparado con adultos mayores, ¿verdad? Pero lo cual no quiere decir que los niños, es decir, dentro de esa población no haya un grupo de niños que terminan en el hospital. En realidad es para sacarlos del circuito. Creo que también todas nuestras familias deben entender que, además, yo que trabajo en educación, lo que han sido estos años, ¿no? En materia de educación para los niños, entonces lo que es no solo porque la escuela no es solo el edificio, ¿verdad? Digamos, y yo creo que desde el punto de vista de ir para atrás y para adelante es un tema muy nocivo. Quiero dejar claro que no es la escuela el problema. Eso está demostrado que no es adentro de la escuela, sino lo que pasa alrededor de la escuela y cómo esos niños están expuestos. Entran en los círculos. Cristina, solo porque se lo pregunté hoy y no me quedó del todo claro, ¿el virus mutó hacia los niños? No. Porque ¿hay una resistencia a los adultos o es la misma cantidad de niños que se contagiaba antes? Yo creo que ahí a veces podemos ver más de acuerdo por ejemplo, yo estoy seguro que en Inglaterra uno de los problemas que están teniendo ahora es que había un subregistro de la cantidad de casos. Puede pasar porque llega un momento que el sistema... Pero en Uruguay era 3% y ahora es el 15% de los contagios. Exacto. Entonces, en Estados Unidos han visto un aumento, vamos a decir, significativo en niños, porque obviamente al entrar en el circuito, y otra cosa que hay que decir es como... nosotros acá hablamos de las cuestiones en general, pero nadie va a saber mejor que su pediatra, porque nosotros no tenemos los 3.300.000 historias clínicas. Hay algo que también es un mensaje que hay que dar, y yo creo que es un defecto que tenemos todos los uruguayos, y es, cuando usted tiene una duda, lo que usted tiene que hacer es consultar a su médico, ¿verdad? Si usted, obviamente... Hay niños que de repente están sujetos Usted argumenta que los niños volvieron al circuito, al igual que los adultos, y ahora son población de riesgo, igual que son los adultos. En el circuito, si bien... Digo, de contagio, riesgo de contagio. No de... Si bien hay niños que llegan al CTI, poblacionalmente el riesgo es de contagio. Claro. ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando nosotros más cortemos las vías, podemos volver a la normalidad... digamos, volver a lo que era la vida antes de la pandemia. Y yo creo que también, porque a veces hablamos acá, que obviamente de los daños físicos, pero no hablamos de todos los otros daños que causa la pandemia y sobre todo en esas edades, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Doctor, muchas gracias por estos minutos con la No, Le dijimos que eran un montón de preguntas. Y todavía nos quedan, me quedaron algunas pendientes. No, siempre es un gusto venir a su programa. Muchas gracias por invitarme. Le invitaremos entonces en los próximos días. Muchas gracias. Cerramos la entrevista con el doctor Juan Cristina, responsable del Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.